en adelante. 32. Dice así en el nombre de Jesús. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué hora es? 10:35. Bueno, vamos a esto entonces. Hoy vamos a iniciar una serie bíblica de predicaciones que tienen que ver con la escatología bíblica. Esta parte tan importante de la Biblia. Ahora bien, debemos de destacar varias cosas sobre esto. Número uno, ¿qué es la escatología? La escatología es el mensaje que se enfoca en los últimos eventos finales de la Biblia. Es esa parte donde la profecía bíblica señala cómo serán los últimos días de la iglesia. Dos, esto tiene un propósito. Número uno, es motivar tu fe. Los mensajes escatológicos vienen a motivar la fe de la iglesia y a dar esperanza para un futuro mejor. Tres, el mensaje escatológico viene a consolar y a animar. Los mensajes escatológicos tienen como centro el consuelo en medio de la aflicción y las dificultades. Recordar que Dios tiene el control y que nos espera un futuro glorioso en el Señor. Tres, el mensaje escatológico tiene un llamado, y es un llamado espiritual a prepararte, porque tarde o temprano la persona tendrá un encuentro con el Señor. Y este mensaje viene a preparar al creyente, a prepararlo en su vida de fe, a prepararlo en su vida con Dios, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nada traemos, nada nos llevaremos. La escatología sitúa en el punto cuál es el futuro del creyente en esta tierra. O sea, el futuro del creyente no es esta tierra, esto es perecedero, esto pasará. Ahora, la escatología bíblica que estudia los últimos tiempos nos avisa y nos dice qué debemos de hacer como iglesia. Hoy yo quiero tratar un primer tema que es la restauración del pueblo de Israel. No voy a hablar de la iglesia en sí, voy a hablar de la nación de Israel, pero van a haber algunos términos o aplicaciones que van hacia la iglesia. Si hablamos entonces de restauración en la Biblia, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es la restauración en la Biblia? En la Biblia la restauración se refiere cuando Dios devuelve a la persona, a la nación, a su estado original. Cuando Dios decide restaurar algo, es que Dios lo lleva a su estado original. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 2, dice, hablando a la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor. Ese principio es un principio de restauración, valga la redundancia. Volver al primer amor es ser renovado en un principio de restauración. Ahora bien, cuando Dios renueva las cosas, el concepto en la Biblia se aplica tanto a lo espiritual como a lo físico también. Por eso es que la Biblia habla que nosotros tenemos un cuerpo glorificado, que vamos a resucitar. Eso es una restauración. Y habla de que vamos a estar con Cristo eternamente también. Esa es una restauración de una relación rota entre Cristo y el hombre. Ahora, Dios siempre ha tenido el propósito de restaurar las cosas. Dios nunca deja las cosas así. Dios siempre trabaja para restaurar el corazón del hombre, restaurar el corazón de la iglesia, restaurar el corazón del perdido,
restaurar el corazón de la gente que llama. Ahora, aquí hay un principio básico que debemos de aprender. Está si la gente quiere dejarse restaurar. Porque eso es una realidad. Dios trabaja para restaurar al hombre, pero hay que ver si el hombre se deja restaurar. Hay que ver si el hombre se deja guiar. Hay que ver si la persona se deja pastorear. Hay que ver si la gente se deja ministrar por el concepto de la palabra de Dios. Uno de los problemas más difíciles que afronta la iglesia del siglo XXI es que primero pone sus intereses por los intereses de Dios. Es que primero está la gente con sus intereses, con su agenda personal, y después está lo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Muchas veces la gente quiere que Dios le responda o que Dios restaure una área X de su vida, pero Dios no puede restaurar un área X de tu vida si primero tú no pones la agenda de Dios primero. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Hablando de restauración o de predicación. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchísimas veces. Muchísimas veces, indefinidamente. Vienen predicadores, vienen escuelas bíblicas, vienen mensajes en la iglesia, viene ministración, pero la gente muchas veces asume su agenda primero que la agenda de Dios. Pero para Dios restaurar algo, hay que darle la prioridad a Dios. Hay que dársela al Señor. Una de las luchas garrafales que tiene la iglesia hoy en día, los ministros, los llamados, la gente que quiere representar a Dios, la gente que canta en los altares, la gente que predica el evangelio de la salvación, es que entiende que el compromiso con Dios cuando le sale o cuando es. No. Para Dios restaurar algo, tiene que haber un compromiso con la agenda de Dios. Tiene que haber un compromiso con las cosas de Dios. El libro de Isaías es claro en esto. Isaías capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: llamé hijos y lo engrandecí. Y después se olvidaron de mí. Y después el profeta dice: el buey conoce a su Señor, conoce a su dueño, pero Israel se ha olvidado de mí. Señores, miren esto. Voy a bajar aquí un poquito para hacer una aplicación rápida. Hay personas que llegan a la iglesia en condiciones tétricas de su vida, paupérrimas de su vida, sin ninguna esperanza, sin Dios, perdido, sin esperanza. Y Dios le da esposa, Dios le da hijo, Dios le da trabajo, Dios lo bendice y después se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Sí, se olvidan del Señor. Entonces no puede existir tal restauración en la vida de alguien si primero Dios no es en la agenda de esa persona. Uno de los problemas que tiene Israel para la restauración, y eso lo vamos a ver ahora mismo, es que Israel se ha olvidado de Dios. Independientemente de que ellos son el pueblo de la promesa, ¿verdad que sí? Y que Dios va a tratar con ellos en una escatología futura. Pero Israel ahora mismo no reconoce a Jesús. Israel ahora mismo no dice que Jesús no es el Mesías. Le han dado la espalda a Dios como tal. Pero Dios, dentro de la restauración que hace con la gente, el Señor es fiel. ¿Y por qué Él es fiel? Porque Él cumple su promesa. Ay, hermano, si hubiese sido por el hombre, la iglesia no estuviera abierta. Ay, hermano, si hubiese sido por personas de la iglesia, por gente de la iglesia, por creyentes de la iglesia, por pastores de la iglesia, por adoradores de la iglesia, por maestros de la iglesia estuviera cerrado. Pero qué bueno que Dios es fiel y Él mantiene su compromiso y que las puertas no pararán la promesa de la fidelidad de Dios. Que cuando Dios dice algo, lo va a cumplir por encima de todas las cosas. Que la palabra de Dios, vamos a aprender en esta mañana en la restauración,
no depende ni del que corre ni del que quiere. La palabra de Dios empieza en Dios, termina en Dios y sigue en Dios. Joel capítulo 2:25 nos dice lo siguiente: yo os restituiré los años que comió la langosta, el saltón y el revoltón. Jeremías 30:17 nos dice lo siguiente: pero yo restauraré la salud y sanaré de tus heridas, dice el Señor. Estos dos textos bíblicos nos llevan a meditar sobre la restauración que Dios hace de manera general en la Biblia. Pero hoy estamos enfocados en la nación de Israel. Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 se conocen como los sermones escatológicos de Jesús. Jesús habla cosas que tienen que ver fundamentalmente con Israel, no con la iglesia. Hay aplicaciones que se dan en la vida diaria, como la santificación, que le toca tanto a Israel y tanto a la iglesia. Ahí estamos unidos porque hay que vivir la palabra. Pero estos dos capítulos específicamente hablan del trato de Dios con la nación de Israel. Cito lo siguiente: era la semana de la crucifixión. Jesús iba a ser crucificado el viernes, ¿verdad? Pero el jueves o la semana completa, Jesús había subido al templo como siempre, a dar la palabra como tal. Cuando Jesús viene saliendo del templo, los discípulos van con él y dicen: Señor, mira qué majestuoso este templo, mira qué bello. Y Jesús da una de las respuestas que ellos están esperando. Cuando Jesús salió del templo, Mateo 24, versículo 2, que se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús respondió y le dijo: ¿veis todo este templo? No quedará piedra sobre piedra. Los discípulos, que a pesar que andaban con Jesús y miraban los milagros de Jesús y sabían que Jesús era el Mesías y sabían que Jesús era el Hijo de Dios y sabían que Jesús era el enviado para cumplir el propósito, se turban. ¿Por qué se turban? Porque la mayoría de los judíos tenían su esperanza en ese templo. La mayoría de los judíos asociaban el templo con la venida del Mesías. Entonces Jesús, que es el Mesías, le dijo: miren, yo le aseguro a ustedes que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente, 3 décadas después, 30 años después, entró el general Tito y desbarató ese templo, dándole cumplimiento a la profecía de Jesús. Ahora bien, volviendo al texto bíblico de Mateo capítulo 24, versículo 2, eso creó en los discípulos una interrogancia. Dice: pero ven acá, si nosotros hemos creído que el templo representa a Dios, oigan la teología que tenían ellos, o sea, para ellos el templo no era el cuerpo, el templo era Jerusalén donde se iba a adorar, ¿verdad? Para ellos el templo era un símbolo religioso. Recuerden ustedes que Jesús decía que iba a derribar, iba a resucitar al tercer día este templo, ¿verdad que sí? Porque Jesús hablaba entonces en profundidad y ellos no entendían, los fariseos no entendían. Cuando a Jesús lo llevaron incluso a acusarlo, le decían: él dice que él va a derribar el templo. Jesús está hablando del templo espiritual. Entonces ellos basaban su esperanza, su oportunidad en un templo perecedero. Entonces cuando Jesús le dice que no quedará piedra sobre piedra, ellos se turban, porque el concepto religioso de ella era el templo de la adoración. Mas sin embargo Jesús hablaba de un templo espiritual, y esto es lo bueno de la restauración. La restauración no tiene fines en cosas materiales. La restauración viene a trabajar con el hombre las cosas espirituales. ¡Aleluya! Por eso ellos se turban. Entonces sale una pregunta. Si lo que yo estoy viendo, que me enseñaron desde niño, el templo, era lo que daba esperanza en mí, ¿qué va a ser de nosotros, Jesús? Dice lo siguiente, cito, Mateo 24, versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal
habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos le preguntan en base a la nación de Israel, no en base a la iglesia. Y aquí yo quiero pararme un poquito. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Israel es por la ley, la iglesia es por la gracia. La gran tribulación es para la nación de Israel, el arrebatamiento es para la iglesia. Las 70 semanas de Daniel señalan a Israel. Pablo señala en Tesalonicenses el arrebatamiento de la iglesia. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo, la parusia. En la segunda venida Cristo desciende. En el arrebatamiento no lo vemos, los muertos resucitan primero. Por eso Cristo hace una separación entre iglesia e Israel. O sea, la promesa que hay para Israel son distintas a la promesa que hay para la iglesia. Por eso es que cuando los discípulos dinos de estas cosas, los discípulos no dicen la iglesia, los pastores, los diáconos. Los discípulos señalan a la nación de Israel. Entonces, todo lo que Cristo va a contestar aquí no es en base a la iglesia, es en base a la nación de Israel. Ahora bien, Pablo, aquí entramos. Amplíame el concepto. Pablo dice lo siguiente, hablando de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Él dice lo siguiente, hermanos. Si creemos en Cristo, que Cristo murió y resucitó, así también traerá a Dios a todo el que murió en Cristo. Por lo cual os decimos en palabra, nosotros, los que hemos vivido, seremos arrebatados. Y los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Entonces Pablo se va a 1 Corintios 15, 52. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Tanto 1 Corintios capítulo 15, 52 y 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 hacen un señalamiento directo a la iglesia como tal, no a Israel. Israel no resucita, Israel recibe a Cristo en la segunda venida, pero antes de Israel recibir a Cristo en la segunda venida tiene que ser restaurado. Y el único que puede restaurar a Israel no es la ONU, no es Estados Unidos, no es un sistema de tradición, es el Mesías que se va a sentar en Jerusalén a reinar. Por eso Pablo hace una separación entre la iglesia e Israel. Los hermanos calvinistas reformados, ellos tienen una teología que se llama la teología de reemplazo, donde ellos alegan que la iglesia sustituyó a la nación de Israel. Pero entonces cuando ellos alegan esto, violan tantos versículos y argumentos bíblicos que son para Israel. Por ejemplo, al único pueblo que Dios le ha dicho en Jeremías 31, con amor eterno te he amado, es a la nación de Israel. Por ejemplo, a la única nación que Dios le ha dicho, y en ti serán benditas todas las naciones, es a la nación de Israel. La teología de reemplazo viene a decir que la iglesia ha sustituido a la nación de Israel. Y todos sabemos que no es así. Dios sigue amando y tiene un pacto con esa gente. Es muy diferente. Hay demasiadas cosas que tienen que cumplirse en él. Ahora bien, si Israel va a ser restaurado, tiene un origen Israel. Israel no nace de la noche a la mañana. ¿Cuál es el origen? Lo cito. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Este texto bíblico señala a la nación de Israel. Cuando Dios llama a un hombre de Ur, idólatra, que no lo conocía, que estaba de espalda a Dios, Dios llama a este hombre, y de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus,
Entonces, a las 12 tribus, Abraham, a los patriarcas, Dios dice, y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Esto da Israel. Esto es la nación de Israel. Pero cuando Moisés estaba en el desierto, Dios se le aparece en una salsa y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Claro, cualquiera tiene miedo delante del omnipotente. Y el Señor le dice, he oído el clamor de mi pueblo. O sea, originalmente Dios llamó a Israel en Abraham y se multiplicaron en Jacob. Y sobre ellos está la promesa del pacto del Antiguo Testamento como tal. Ellos son la gente del pacto, la gente de la ley, la gente de los profetas, la gente de Jesús. Todo viene de la nación de Israel. Dios no se ha olvidado de ellos. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hace una pregunta a Pablo. De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso es que hay una palabra sobre ellos de restauración. Que el Mesías se sentará en la nación de Israel. Pueden hacer lo que quieran, pueden levantarse todas las naciones del mundo, todos los gobiernos del mundo. Ellos serán restaurados porque Cristo lo dijo en su palabra. Puede levantarse el gobierno, los periodistas, la agenda de izquierda, hacer lo que quiere. Israel es la niña de los ojos de Dios y tarde o temprano va a restaurar esa nación. O en la segunda venida, perdón. Gloria a Dios. Y aquí hay que hacer una pregunta. ¿Por qué Satanás ataca tanto a la nación de Israel? ¿Por qué la ataca tanto? Porque, ¿de dónde viene el Mesías? ¿De dónde vienen los profetas? ¿De dónde viene la iglesia? La iglesia tiene un trasfondo judío-cristiano, ¿usted sabía eso? Nosotros venimos de la predicación de Cristo y de los 12 apóstoles. Porque que de Israel vienen los profetas. Viene el Mesías. Viene el profeta Elías. De Israel viene la Biblia. De Israel viene la salvación. De Israel viene el primer matrimonio. De Israel vienen los principios que rigen la humanidad. De Israel viene todo. Entonces el diablo siempre se ensaña con aquello que hace la obra y la voluntad de Dios. Siempre el diablo va a tratar de atacarla a aquellos que cargan la palabra. Aquí voy a hacer una aplicación rápida. Siempre Satanás va a tratar de sacar de casilla aquellos que tienen ministerio, aquellos que tienen llamado, porque quiere verte desenfocado, quiere verte sin Dios. Pero como Israel se ha mantenido firme en el tiempo, y esto hay que destacarlo, todas las naciones del tiempo de Israel, 2000 años atrás, desaparecieron. Israel sigue vivo y sigue firme, porque en ellos hay una palabra del Dios eterno que se va a cumplir. Gloria a Dios. Yo sé que los anti-Israel que me están viendo por ahí tienen que estar prendidos en candela. Prendido. Que les gustaría entrar por las redes sociales y tratar de hacerme algo. Porque es que el diablo se molesta. Se molesta, hermano. Ustedes no ven todos los cristianos que están matando y nadie dice nada. Y los medios de comunicación callados. Exactamente. Y la violencia es el último recurso de los mediocres. ¿Sí? La violencia es el último recurso de los mediocres como tal. Ahora bien, viendo la posición de que Israel en el origen fue llamado con una promesa, y Dios es fiel, hermano. O sea, la promesa que Dios le dijo a la nación de Israel está ahí. Y eso se va a cumplir en la segunda venida. Dios es fiel. Dios no se muda, Dios no se quita. Viendo entonces que la restauración es volver la cosa a su origen, ¿verdad? A su estado original. Viendo que Dios le hizo una promesa en Abraham y dijo en el libro de Éxodo, mi pueblo.
Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 35. Jesús está volviendo a la profecía bíblica y Jesús está hablando sobre la higuera. Y aquí me quiero parar un poquito. Cuando Jesús habla de la higuera, eventualmente no se está refiriendo a la nación de Israel, sino a la señal que se le dará a la nación de Israel. De hecho, Jesús señala en Mateo capítulo 24 al 25 estas palabras en el contexto de la gran tribulación. Por aquí no hay iglesia. Ahí no hay iglesia por ningún sitio. Jesús le está hablando a una nación que será atribulada durante 7 años por un gobierno que lo va a comandar el anticristo durante 3 años y medio. Entonces, en este contexto, él dice lo siguiente en su profecía: de la higuera aprender que cuando brotan sus hojas, es porque el verano está cerca. En la antigüedad, cuando brotaban las hojas de la higuera, cada judío sabía que el verano estaba cerca. Jesús usa una ilustración para darle a entender a sus discípulos que en la segunda venida habrán señales. Y aquí quiero pararme para hacer una aplicación rapidito. Israel tenía que entender, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba sobre una señal, le dice, miren, cuando ustedes vean que de la higuera empiezan a brotar las hojas, es que el verano se acerca. Están hablando de que yo me voy a acercar a ustedes, pero hay que entender, señores, uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia cristiana, y quiero señalarlo, es que a veces tú predicas la palabra, enseñas la palabra, y la gente no está entendiendo. No, la gente no está entendiendo. En su gran mayoría no está entendiendo. Entonces, Jesús le dice a los discípulos, mira, tienen que entender esta señal. Cuando ustedes ven que la parábola, que la higuera empieza a salir las hojas, es que viene un acercamiento de yo por ustedes a la nación de Israel. Pero hay que entender. Y entender es abrirte al conocimiento de la palabra de Dios. Entender es poner lo espiritual primero y lo material después. Entender es abrirte al conocimiento de la palabra del Señor. Entender es saber cuál es tu sitio en el reino y en la palabra. O sea, no hay excusa que tú te pierdas dentro de una iglesia por no entender la palabra de Dios. Porque se te da el martes, se te da el jueves, se te da el domingo, se te da en todos los sitios y no abre la mente. Hay que abrir la mente y entrar a entender la palabra de Dios. Jesús habla en esta ilustración que tienes que abrirte para entender de lo que va a pasar. Sí, porque cuando entendemos, entonces no nos turbamos. La primera cosa de la restauración, la primera cosa es entender la posición como tal. A ver, yo pregunto en esta mañana y no me levante la mano. ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a la sociedad? ¿Cuál es la posición de nosotros como creyentes, como ministros? ¿Cuál es la posición de nosotros como llamados de Jesucristo? ¿Usted cree que nuestra posición es acomodarnos a lo que diga la sociedad? ¿Es acomodarnos a vivir nuestras propias vidas? ¿Es acomodarnos a vivir una vida descuidada, fría, o hacer las cosas cuando entendemos? No, nuestra posición es una posición firme de la palabra. Y óiganme algo, iglesia, para que no se asombren con este. Todo el que tiene una posición firme de la palabra sufre persecución. Todo el que dice yo voy a entrar en el horno de la palabra y hacer la voluntad de Dios sufre persecución. Todo el que dice yo quiero vivir para Dios, yo quiero caminar para Dios, yo quiero que Dios me restaure, sufre persecución, embates, guerras de frente, situaciones por atrás, lucha, pero no desmaye, que el mismo que está con Israel está con nosotros, pero a través de la persona de Jesús, y todo aquel que es firme en Dios va a adelantar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ustedes saben que
El pastorado se ha vuelto un desafío. Ser líder en una iglesia se ha vuelto un desafío. Servirle a Dios se ha vuelto un desafío. Sí. Hoy la gente no quiere oír la verdad. La gente no quiere oír la verdad. Hoy la gente quiere que uno lo acomode para entrar al cielo. Que lo acomoden. Hoy la gente quiere eso. Y tú puedes tocarle todas las cosas, puedes tocarle aquello, puedes tocar, pero cuando tú le tocas cosas personales, se revoltean como el diablo. Pues yo vengo a decirte, de parte del Señor, que el que no toma la cruz y lo sigue, no va a entrar al reino de los cielos. Y tú sabes que es lo más lamentable de esto, que hoy en día hay iglesias como cafetería que acomodan a la gente. Ah, no, ven, ponte aquí. Sí, mira, ven, estoy aquí. Ah, soy que no, mira, si la verdad que se predica en una iglesia no te traspasa, no te confronta, no te lleva a la cruz, estamos mal entonces, porque la verdad del evangelio incomoda, la verdad del evangelio restaura, la verdad del evangelio sitúa al hombre, sitúa a Dios, la verdad del evangelio tiene que ser bíblica. ¿De qué vale predicar si Dios no está en el centro? ¿De qué vale cantar si Dios no está en el centro? ¿De qué vale ser líder si Dios no está en el centro? Es que se han mezclado la verdad con la mentira. Se ha mezclado y la gente no lo quiere escuchar. La restauración tiene que venir por Jesús, no por más nadie. Cuando Jesús dice que se aperciben que Él viene, es porque hay un cumplimiento profético en una segunda venida para esa nación. No es para mí ni para la iglesia, es para esa nación. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33 dice lo siguiente. Y el ángel le dijo a María, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Y él será grande y llamarás su nombre Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono. El trono de David, el trono. Y el Señor Dios le dará el trono. Entonces cuando Cristo le dice en esta parábola a Israel, mira, yo vengo en la segunda venida, yo vengo al trono. Porque ya la Biblia lo había profetizado. O sea, Cristo viene en la segunda venida a sentarse en la nación de Israel. 2. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 dice lo siguiente. Cuando tus días sean cumplidos, Dios hablándole a David, y duermas con tus padres, yo levantaré de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré él como padre y él me será como hijo, pero yo le estableceré un trono perpetuo. Está hablando de Cristo, está hablando de la majestad. Entonces, nosotros viendo la situación en el Medio Oriente como está, tú dices, ay no, pero Israel va a desaparecer. Ay no, pero lo tienen rodeado. Ay no, pero hay cohetes que lo están apuntando y lo van a desaparecer. Mira, hermano, puede juntarse la Liga Árabe completa. Puede juntarse todos los países del mundo. Y esta palabra dice que el Hijo de David se sentará en el trono de donde de Israel en su segunda venida. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios va a cumplir lo que ha dicho sobre esa nación. ¡Gloria a Dios! Por eso no debemos turbarnos. Aunque veamos la situación como esté. Porque todo eso es cumplimiento de la palabra de Dios. Nosotros lo que sí debemos de estar preparados, porque hay un problema. Para Israel hay una señal de la segunda venida,
Pero para el arrebatamiento de la iglesia no hay señal. No sabemos. Esto puede ser en cualquier momento. Esto puede ser en cualquier hora. En cualquier momento Cristo se aparece por la iglesia. No hay señal. Lo único que se recomienda es que estemos firmes porque en cualquier momento Cristo va a aparecer. En cualquier momento Cristo viene por la iglesia. Oye, para Israel hay higuera, para Israel hay señales, para nosotros estar pues firmes y ver en oración y viva una vez firme porque en cualquier momento se aparece Cristo por la iglesia. Gloria a Dios. Y hay algo que estamos de acuerdo, los pretribulacionistas, los amilenaristas, menos los postmilenaristas. Por ejemplo, los premilenaristas que somos nosotros, que decimos que Cristo viene antes de los 7 años, decimos que hay que estar preparado. Pero los amilenaristas que dicen que Cristo viene en medio de la tribulación, dicen que tenemos que estar preparados. O sea, los dos grupos dicen, bueno, aunque si yo no tengo la interpretación correcta y tú la tienes, hay que estar preparado. Dice el premilenarista, pero la milenarista dice, no, está bien. Si yo estoy equivocado y yo no tengo la razón, hay que estar preparado. Por lo menos los dos grupos estamos ahí, ¿verdad? En esa unidad que los dos dicen, independientemente, ¿verdad? Que no estamos de acuerdo en doctrina ni en pensamiento, pero vamos a unirnos y decirnos que hay que estar preparado, que hay que estar preparado, que no podemos estar durmiendo en nuestros laureles porque Cristo puede venir por la iglesia. Claro, Israel es su segundo trato, es la segunda venida. Y Cristo le dice, miren, cuando ustedes vean esto, dice el texto bíblico, que brotan las hojas de la higuera, es que yo estoy a la puerta en una segunda venida. Y estar a la puerta por la nación de Israel 7 años después, es que hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Israel tiene que estar atento porque el Mesías se va a aparecer. Pero yo quiero repetirte esto para que no se te olvide. Una cosa es Israel en sus 7 años tribulacionales y otra cosa es la iglesia. La iglesia no tiene señal de que Cristo va a venir. No hay ninguna señal. No la hay. Lo único que la Biblia nos dice, velad y orad. Y velad y orar es estar pendiente, ¿verdad? A la palabra de Dios. Velad y orar, ¿verdad? Es estar pendiente a vivir una vida firme porque nos vamos con Cristo. O sea, velad y orar es estar en la brecha, estar con Dios, estar con Cristo. Yo voy a estar en la brecha porque vienen buenos predicadores para la iglesia, un congreso hoy. Eso es bueno que vengamos a un congreso. Yo voy a estar en la brecha porque me toca hacer esto, me toca hacer lo otro. Cuando me toca una oportunidad, yo voy a estar en la brecha. No. La brecha no depende de congreso. La brecha no depende de oportunidad. La brecha no depende de esto, de lo otro. La brecha depende de estar velando y orando y tener una vida con Dios. Tener una relación con Cristo. Aleluya. Porque al final del día, lo que determina que alguien se vaya del arrebatamiento con Cristo, sea al principio o al final, es su vida de devoción y de entrega. Aleluya. Y aquí yo voy a profundizar. La gente piensa que va a engañar a Dios. Sí, la gente piensa eso. Mucha gente piensa eso, que va a engañar a Dios. Y que piensa que dándole un pedacito nada más, Dios se conforma. Es que Dios te quiere entero. Es que Dios te quiere entero. Y aquí yo voy a señalar algo para que la gente me entienda. La mayoría de la gente que está torcida en una iglesia y que no se afirma, los pastores tienen la culpa. ¿Tú sabes por qué? Por no enseñarle la verdad del evangelio.
¿Verdad? Yo quiero decirlo con responsabilidad. Porque yo estoy llamado a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Gústele a quien le guste y a quien no. Porque yo le he dicho, lo que te va a salvar es la palabra, pero lo que te va a condenar es la palabra. Entonces yo no puedo estar empañando una verdad cuando yo sé que tú te puedes salvar o te puedes perder. ¿Qué hacen a veces los pastores para tener las iglesias llenas? Predican hasta medias verdades. Y soportan cosas de la gente que ellos saben que en el fondo le va a hacer daño con el otro. Por ejemplo, en el tiempo del Instituto Bíblico, los pastores cuando no formaban bien sus miembros, ¿tú sabes cuál es la salida que hacían? Mandar miembros sin formación al seminario bíblico. Y allí esa gente hacía y deshacía, que eso era terrible. Porque es que el don no está por encima de la obediencia. Tu ministerio no está por encima de la obediencia. Tú sabes lo que está, tu carácter que hay que cambiarlo. Que hay que renovar. Ah, pero usted es muy duro, muy esto y muy lo otro. Ah, pero es que yo he visto los resultados. Yo he visto los resultados, cómo es que están las cosas, que si tú te duermes te hacen Sodoma y Gomorra en la iglesia. Que si tú te duermes, oye, hacen un lío dentro de la iglesia. Que si tú no reclamas, que si tú no dices, la gente hace lo que le da la gana, porque la gente tiene un sistema, en su vida quiere poner orden, la finanza en orden, tu familia en orden, esto en orden. Entonces, si lo de Dios, ¿cómo va a ser? Cuando yo pueda y me dé la gana. Entonces, yo quiero decirte que ese Dios que tú crees, que tú entiendes, que tú vienes a la iglesia, como tal, él también le gustan las cosas en orden, y le gusta las cosas con compromiso, y le gusta las cosas con responsabilidad. Por eso el día que tú quieres venir por de mí, toma tu cruz y sígueme. Gloria a Dios. Jesús, se están yendo los discípulos. Se están yendo, Jesús. Jesús, bájale el mensaje. Jesús, bájale. Y dice Juan que de aquel día muchos se apartaron de él. ¿No está aquí? ¿No está aquí? Y desde aquel día muchos se apartaron de él. Y Pedro, y aquí voy a ilustrar, que quería tener la iglesia llena y tener a la gente contenta. Y hay un problema, no vamos a tener a la gente contenta en la iglesia. La verdad tiene que darte de frente. Tú sabes la gente que yo he encontrado, pastora, mi hermano allá, pidiéndome perdón en la calle. Esto lo voy a decir por primera vez, diciéndome, pastor, yo no debí irme de la iglesia. Porque yo no entendía. Ahora que estoy en esta situación, estoy entendiendo. Porque la gente, cuando tú lo corriges o lo confrontas con algo, optan por irse de la iglesia. Está bien, vete de la iglesia, no hay problema, pero las consecuencias espirituales que vienen por la desobediencia, después no se levantan, después no tienen ministerio, después están vacíos porque el Espíritu de Dios y su palabra se apartan de esa persona. Sí, se apartan. Tú sabes la gente que yo he visto, como me encontré con un siervo esta semana, con el pastor, yo reconozco que Dios le ha ayudado a usted. Pero salió de aquí en llamado. Y yo pregunto, ¿y por qué la gente abre los ojos después que da un mal paso? Porque es difícil cuando se le confronta. Es difícil cuando la gente se le quiere llevar a la verdad. Mira, lo más difícil es tú querer llevar a una gente a la verdad. Lo más difícil es tú querer llevar a una gente a una realidad espiritual. De que el enemigo te va a sacar del propósito para tratar de devorarte. Jesús está duro, ese mensaje, bájale. Y Jesús se voltea. Jesús no le va a decir que no, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, porque yo he venido a dar vida y vida en abundancia. No, porque si tú me sigues, yo te voy a dar esto. Jesús le dice, ¿tú te quieres ir?
vete. Pero Pedro fue más inteligente. No que Jesús, que la iglesia completa. ¿Y dónde yo iré? Los fariseos no tienen palabra de vida. Los escribas no tienen palabra de vida. Los saduceos no tienen palabra de vida. Ninguno de estos grupos religiosos tienen palabra de vida. El único que tiene palabra de vida eres tú, Jesús. Pero oigan otra de Jesús. Había una muchacha endemoniada. Nadie le sacaba el demonio. Y esta mujer era sinofenicia, de Sidón. Y se acerca a Jesús, le dice, maestro, ayúdame con esta situación. Le dice eso. Yo soy enviado a la casa de Israel. Tú te puedes ir de ahí. Los panes para la gente de Israel. Dice ella, no, pero por lo menos dame de la migaja. Dame de la migaja que caen de la mesa, dame de la migaja. Dame de la migaja que caen de la mesa, dame de eso, por lo menos dame de eso, sí. Porque cuando Jesús ve que nosotros tenemos una actitud de humildad en medio de un proceso, entonces Dios se glorifica y hace lo que tiene que hacer con nosotros. A veces somos confrontados. Entonces cuando... ¡Aleluya! Esa muchacha está endemoniada. No hay nadie que saque ese demonio. Y ella se acerca al maestro y le dice, haz algo por mí. No, pero yo soy enviado a la nación de Israel. El pan es para ellos. Si hay alguien que no quiere la bendición y es pedante, orgulloso, se va de Jesús. Se va. Pero el que quiere la bendición aguanta proceso. Se queda. No se mueve. Se queda. Hasta que esa palabra se manifieste. Porque Jesús lo que quería dar a demostrar con esa actitud no era humillarla. No era pisarla. Es revelar la actitud del corazón cuando nos acercamos a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Dios! Es ver la actitud del corazón. Ay, pero si hay alguno, de manera general, en la iglesia, se van. No se van corriendo, olvídate, se van corriendo. Y esto es por mí. Y esto es por mí. Y tú crees que yo, de mi tiempo que tengo, me voy a sentar, 2 horas, a pensar en ti para preparar un mensaje. No, déjate de eso, mi hijo. Nada por ti. Lo único que por ti es la salvación del alma. ¿Ustedes han meditado bien en esa historia? Jesús lo hizo así. Léanla. Está ahí en la escritura. Hazme un milagro. No, yo no estoy en ti. Este pan es para la nación de Israel. Si tú no lees la parte 2, cualquiera te dice, wow, se devolvió la mujer. Se fue la mujer. No, Jesús. Aún de la migaja que cae, aún esa migajita yo la quiero. Entonces Jesús le dice, no, miren, vamos a dar ejemplo de esta mujer. Mira, por cuanto tú has creído, va a recibir liberación tu hija. Y cuando Jesús soltó la palabra, es que los beneficios de la palabra es lo más grande después de un proceso, después de una situación, después de una lucha, los beneficios de la palabra de Dios. Y Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Ahí ella reveló que era una mujer humilde. Sí. Señores, miren, hay gente sin dinero que son más orgullosos que el diablo. Que tú lo veas a ellos, mira.
Y hay otros que tienen mucho dinero, que son unos niños. Que por eso, Dios viendo la intención de ese corazón, dice, no, a este yo lo voy a dar que no sea cristiano. Porque nosotros queremos la bendición. Y que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Pero tiene que cambiar la posición del corazón para que las cosas pasen. Porque antes de la caída está la soberbia. Está fuerte, ¿verdad? Antes de la caída está la soberbia. Y yo esto, y yo lo otro. ¿Y por qué me hacen esto? ¿Y por qué me hacen lo otro? ¿Y por qué? Y Dios mirándolo así de lejos, prendido con su llama de fuego. Si tú me recuerdas al diablo, que era altivo, que estaba aquí adentro. Yo lo saqué porque yo no quiero nada con gente activa. Gloria a Dios. Yo recuerdo que yo invité a un amigo, compadre muy querido, ustedes lo conocen, a que fueran a ver cierto tipo de personas, que es de la alta, de la sociedad alta. Y él se quedó, como dice un amigo mío, impastado. Cuando él vio a esa persona de la alta, de la cumbre, cargando mesa y colchones, se turbó el hombre. Y me dice, ¿y él es así? Digo, sí, él es así. Y ahí de ti si te metes y le dice algo. Y se impactó porque nosotros a veces, y aquí yo quiero bajarlo, a veces nosotros queremos coger ejemplo de la gente que está parada. Porque está bien. ¿Sí? ¿Qué tiene ese tipo? No, él está parado. Ah, vamos a irlo, aunque sea el diablo, vamos a irlo. Sí, así, la sociedad camina así. Y cuando él llegó, y él veía ese tipo por la televisión, y ahora lo ven vivo de ahí ve que ese tipo carga mesa, carga colchones. Y en vez de llamar a los sirvientes, él parece más sirviente que los sirvientes de ahí, se turbó. Y yo pregunto, como decía mi hermanito Melvin, ¿y hay que llegar a tener algo para ser humilde? ¿O debe empezar desde un principio de humildad básico, que es el cristianismo? El mayor ejemplo lo dio el Señor. Y esto lleva a nuestro segundo punto. Si Él está a la puerta como tal y Él viene en una segunda venida, hay un cumplimiento de la palabra. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo lo que yo diga se acontezca. Y entonces dice este versículo que todo el mundo lo cita, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. La restauración de Dios siempre viene con un cumplimiento de la palabra. Dios no usa otra cosa para restaurar a la gente que no sea su palabra. Es la promesa de un Dios fiel y verdadero que descansa, no en el sistema de los hombres ni las circunstancias, en su palabra. Para Dios restaurar algo, usa la palabra. Porque la palabra tiene un cumplimiento de transformación. Hace dos cosas la palabra. Cumple el propósito de Dios y es inmutable. Es inmutable porque no pierde la vigencia de lo que Dios dijo como tal. Cuando Jesús habló a esa generación de que iba a haber su segunda venida, Jesús no se refería a la generación de los apóstoles. De hecho, cuando Jesús habló de la destrucción del templo, faltaban 30 años para que ese templo fuera destruido. Y nunca los discípulos vieron la segunda venida. Jesús hablaba de que la generación que iba a ver su segunda venida era la generación del segundo mandato de Cristo, la segunda venida de Cristo a la tierra. O sea, y todo se encamina ahí. Si nosotros vemos hoy en día las noticias, cómo está el mundo, todo se encamina ahí. Todo se encamina ahí. O sea, esto dice que hay una segunda generación que va a ver la segunda venida de Cristo en la nación de Israel. Todo se encamina ahí. Los noticieros se encaminan ahí. La política se encamina ahí. Todo lo que estamos viendo en Estados Unidos se encamina ahí. Las guerras se encaminan ahí. O sea, el único que tiene solución en una segunda venida se llama Jesucristo. Por eso la iglesia no debe turbarse. Gloria a Dios. Aleluya.
No debe turbarse, porque esa generación va a ver la segunda venida en gloria de Jesucristo. Los judíos verán la segunda venida. De cierto digo que no pasará esta generación. Hay una certeza de la palabra y día a día se va cumpliendo. Día a día es así. Van a ver mi segunda venida. Van a ver mi segunda venida. Y se va cumpliendo la palabra, se va cumpliendo la palabra, palabra tras palabra, tiempo tras tiempo, momento tras momento, porque hay una segunda generación que lo va a ver. Entonces nosotros que somos como iglesia tenemos que prepararnos porque Él se acerca en un arrebatamiento, a ellos en una segunda venida. Entonces si la palabra se está cumpliendo, palabra por palabra, nosotros no nos podemos parar porque la palabra no se está parando. Nosotros no nos podemos descuidar porque la palabra no se está descuidando. Mire, palabra por palabra y palabra por palabra. Entonces, ¿cuál es el consejo? Hay que abrir los ojos. Gloria a Dios. Hay que percibirse. Aleluya. Porque dijo que esa generación lo va a ver. Y si esa generación se va a ver, esto indica que todo lo que está en el texto de la Biblia se va a cumplir. Quiera yo o no quiera usted, se va a cumplir. Y si hay un cumplimiento exacto de la palabra de Dios, aquí viene un consejo. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Iglesia, no pierde el tiempo. Iglesia, no es el tiempo de vivir descuidado. No es el tiempo de oír la palabra y pasarla por alto. No es el tiempo de venir a la iglesia por venir. El tiempo hay que aprovecharlo en el cumplimiento profético de la palabra de Dios. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánta gente afanada? ¿Cuánta gente afanada? ¿Cuántos creyentes que su prioridad es otra cosa? Y esto cumpliéndose en nuestros ojos. Porque Él dijo, mira, no pasará esta generación sin que esto no se cumpla. O sea, la generación de la segunda venida que está en Israel va a ver la segunda venida en gloria. Pero para que eso llegue a la segunda venida y se cumpla la palabra, que nos vamos, ¿verdad? De aquí nos vamos, ¿verdad? Tiene que haber un cumplimiento de la palabra. Entonces, el lunes se está cumpliendo. El martes se está cumpliendo. El miércoles se está cumpliendo. El jueves se está cumpliendo. El viernes se está cumpliendo. El sábado se está cumpliendo. Y el domingo se está cumpliendo. Hay que venir y entrar al proceso de la palabra y mirar las cosas que se están cumpliendo. ¡Viva Dios! ¿Pero y por qué? Porque hay una generación que va a ver su segunda venida en un cumplimiento de la palabra. Y si hay una generación que va a ver su segunda venida, hay que prepararse. Sí, porque se está cumpliendo. Y aquí yo cito lo siguiente. No es ella que dice que la ciencia se aumentará. No es ella que dice que va a haber una apostasía terrible en los últimos días. No es ella que dice que los hombres serán impíos, malvados y pecadores. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo, porque Él dijo, ciertamente hay una generación que me va a ver, y es la generación de la segunda venida. Y aunque usted y yo no vayamos en el arrebatamiento al principio, en el medio, como el Señor quiera, tenemos que estar preparados, pero hay un cumplimiento de una segunda venida. Entonces no podemos estar durmiendo en la iglesia, no podemos estar perdiendo el tiempo en la iglesia, no podemos estar calificando, esto me gusta y aquello no me gusta. Hay que separar los sentimientos de la fe y ver que se está cumpliendo. ¡Gloria a Dios! Si esa segunda generación lo va a ver, es porque hay un cumplimiento de la palabra. Pero el cumplimiento de la palabra no es parcial, es total. Es como que miremos un reloj que está haciendo así. Tac, 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 tac. Y mientras el reloj va al cumplimiento profético. Y mientras el reloj sigue el cumplimiento profético. Hermano, muchas veces los únicos que perdemos el tiempo no es la palabra.
Somos nosotros. Somos nosotros. Un congreso te puede fortalecer, pero viene un cumplimiento. Puede venir tal predicador que te gusta, pero viene un cumplimiento. No. Si tú vienes nada más cuando te gusta un predicador, pues hay problema, porque el cumplimiento de la palabra no depende de que venga un predicador o que diga un predicador o que esté un predicador o que a ti no te guste, no. Ay, no te guste, no importa que te guste o no te guste, hay un cumplimiento. El Mesías dijo, 2000 años atrás, sentado en el monte de los olivos, hay una segunda generación que me va a ver, porque yo voy a hacer la puerta. Entonces, en lo que eso llega, hay un cumplimiento de la palabra. Hay pastor que hay guerra en el Medio Oriente, hay un cumplimiento. Hay pastor que hay rebeldía en la familia, hay un cumplimiento. Hay pastor que hay situación, hay un cumplimiento. Y el cumplimiento de la palabra de Dios no depende de las muchas actividades que pueda hacer una congregación. Sí, porque hay algo esencial. Ahora estamos llenos de mucho activismo. Y la gente a veces responde más a una actividad. Ay, Dios. Oh, Dios. Ay, a veces la gente responde más a una actividad que a un compromiso personal de la iglesia. Dios mío. Me dice un pastor que lo estaba visitando el viernes, que estaba hablando con él, me dice, claro, no es culto de oración ni estudio bíblico, es un congreso. Y porque sí, porque el congreso se llena para el estudio bíblico y la oración, la gente no viene y el cumplimiento ahí. ¿Quién va para la iglesia? Está el predicador, allá voy. No que son malos, son buenos, son mis 2 hermanos, ¿verdad que sí? Pero hay que decir la palabra como está establecida. Es que no depende de que quien venga, es de la palabra de Dios. Es que si un niño la va a leer en la iglesia, vamos a escucharla. Es que si se va a predicar en la iglesia, vamos a escucharla, porque es un compromiso de un cumplimiento total. El cumplimiento siempre va a demandar una responsabilidad de entender la palabra y avanzar por ella. Y aquí yo tengo una pregunta que quiero hacerla para pasar a la inmutabilidad de la palabra. ¿Qué guía tu vida? Medita. ¿Qué guía tu vida en realidad? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Si tú te mueres hoy, pues nadie piensa en eso. Nadie piensa en morir. Eso soy yo de los 100 para allá. Si tú te mueres hoy, ¿dónde tú vas a abrir tus ojos y tú viste en una iglesia sentado? ¿Cuál es tu prioridad de vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Cuál es la entrega que tú tienes en un compromiso de una palabra que se está cumpliendo? Vamos a ser sinceros. ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Cuál es tu compromiso real? ¿Cuál es para el Señor? ¿Cuáles son? Porque Cristo tuvo compromiso con nosotros. Cristo tuvo tanto compromiso con nosotros que le traspasaron unos clavos de 30 pulgadas en las manos, mirándonos a nosotros. Y si hay una palabra que se está cumpliendo, porque Él dice que va a restaurar a Israel, pero en su segunda venida, entonces, ¿cuál es el foco de nosotros? Como creyente y como cristiano. ¿Qué tú quieres que te digan aquí adentro? ¿Qué tú quieres oír al corazón? Como dijo Jesús, que te toquen flauta para que brinque y salte en el centro de la ciudad. O que te enseñen el cumplimiento de la palabra de Dios para que te sitúe en la voluntad del Señor. Entonces, el cumplimiento de la palabra es como una palabra inmutable. Cuando hablamos que la palabra tiene un propósito, es que es inmutable. Cuando Jesús habló que había una generación que lo iba a ver, Él hablaba de esto 30 años atrás, después el templo fue destruido. Pero Jesús, entonces, hablando de la inmutabilidad de la palabra, dice una de las frases más poderosas, una de las verdades más poderosas que hay en toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis. El cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús estaba hablando de la inmutabilidad de su palabra. Esto significa que la palabra no pierde su esencia, que la palabra no pierde su vigencia, que si Él dijo que el cielo y la tierra pasarán, es que la higuera va a florecer. Y si Él dijo que el cielo y la tierra pasarán, es que Israel va a ser restaurado. Si Él dijo que el cielo y la tierra pasarán, le está respondiendo a los discípulos, Mateo 24, 1 y 2, mire, este templo, óyeme, se va a destruir, pero las señales que vienen, que yo voy a restaurar la nación de Israel. Entonces, en Hechos 1, le pregunta a los discípulos, ¿cuándo restaurará el reino? Y Él les responde, a usted no le toca eso. Solo el Padre, en su sola potestad, es que lo va a restaurar a usted. Pero la inmutabilidad de esta palabra enseña lo siguiente: todo pasará, menos su palabra. Todo perderá la esencia, menos su palabra. Todo envejecerá, menos su palabra. Todo cambia, se pone chiquito, grande, enfermo, menos su palabra. Todo deja de ser, menos su palabra. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Siendo renacido, no de simiente corruptible, ni incorruptible, sino por la palabra del Dios viviente que permanece para siempre. La inmutabilidad de su palabra nos da seguridad. ¿Por qué nos da seguridad? Porque el hombre puede decirte hoy algo y mañana cambia. Es así. El hombre puede amarte hoy y mañana, si tú tienes una posición adversa, te odia. O te ve como dice un amigo mío, como un obstáculo. ¿Verdad? Un obstáculo. Ay, este sí se mete. Ay, soy yo en mi circunstancia. Ay, no, yo estoy así. Hermano, nos falta humildad. Nos falta humildad. Óigame, como creyente yo se lo digo. A mí me falta humildad, a mí me falta humildad. A mí me falta humildad. Sí, me falta, no falta. No falta humildad. No falta humildad. A veces estamos arisco, tierno, crudo. Así, mira, no se te puede tocar el dedo porque de una vez brinca, como una cacata y quiere pelear, quiere romper, quiere tirar. Y a veces entendemos, oiga lo lógico de esta generación. A veces la gente entiende que yéndose de una iglesia a otra le va a cambiar el mal carácter. No, tú te llevas tu mal carácter porque el problema está en ti, no está en la iglesia. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es inmutable, pasan los tiempos, trabajan los tiempos. O sea, cuando Cristo dijo esto, que el cielo y la tierra pasará menos mis palabras, Jesús dijo esto hace 2000 años atrás. Y día tras día pasa el cielo, pasa el tiempo, pasa todo lo que tiene que pasar y esto se sigue cumpliendo para una restauración de una nación. Gloria a Cristo Jesús. Concluyo con esto. Número 1. La nación de Israel será restaurada porque Dios se lo dijo a su descendiente Abraham. Haré un pacto contigo y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 2. La palabra de Dios se va a cumplir. Hay una segunda venida para una generación que la verá en gloria. Porque la palabra de Dios es inmutable. No cambia. Sigue siendo la misma. Es poderosa. Y 3. El Mesías se sentará en el trono de David, dando cumplimiento a las profecías señaladas de él, Rey de reyes y Señor de señores.
y la dependencia de que Cristo se siente para restaurar la nación de Israel, nos dice que son fieles y verdaderas. Y aquí voy a hacer una aplicación. Si Dios va a restaurar a Israel, Israel está de espalda a Dios. Vamos a ser claros con esto. En Israel se celebran marchas de gay y hacen festival de gay. ¿Están de espalda esa gente? Y si Dios lo va a restaurar a ellos, porque tiene una promesa, no te puede restaurar a ti en tu situación. No te puede levantar a ti. No puedes restaurar tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, lo que tú eres. O solamente hay que abrir el corazón para que Jesús entre y restaure todo lo que tiene que restaurar y trabaje todo lo que tiene que trabajar y mueva todo lo que tiene que mover. Pero hay que dejar que Jesús entre y restaure el corazón de nosotros. Deja que entre. Quiero hacer esta aplicación para la iglesia. Deja que entre y te restaure. Deja que entre y te restaure. Restaure el corazón. Restaure la mente. Te restaure. No es venir a la iglesia por venir. Cualquiera puede venir a la iglesia. Cualquiera puede hacer cosas en la iglesia, pero la restauración del alma vale mucho. Donde no se perdona, empezar a perdonar. Donde tenemos posiciones de orgullo, empezar a bajar los niveles. Donde, ¿verdad? Quitar y mover y tomar la cruz. Deja que entre y te restaure. Porque es cierto que Dios va a restaurar a la nación de Israel en una segunda venida. Pero cuando ellos estén rodeados, se van a voltar al cielo y van a clamar al Mesías. Y el Mesías entonces viene con el cumplimiento profético. ¿Qué yo estoy diciendo con esto? Que hay que abrir la puerta para que Dios restaure a la gente. Mi hijo, mi hija, déjate trabajar, que cuando se trabaja una gente para que tú entres al cielo en una restauración espiritual. Si hay que pedir perdón, pide perdón. Si hay que humillarse, humíllate. Porque yo, por entrar al cielo, si tengo que arrastrarme aquí porque la palabra me lo dice, porque la palabra me lo enseña, pues yo lo voy a hacer. No puede haber restauración si no hay humillación. Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro. Oh, libro de Joel, que llore el sacerdote entrando por la puerta, que llore el sacerdote en el altar de la iglesia. El que esté frío, caliéntese. El que esté en el suelo, levántate, porque tiene que venir una restauración, pero hay un paso para esta restauración. Ay, pero yo soy enviado a las ovejas de Israel, no a la gente que no son de Israel. Escúchame, Señor, hasta de la migaja que sale de la mesa, yo quiero comer, porque el que quiere ser restaurado come migaja, va a la mesa, se humilla ante Dios, oye la palabra porque quiere ser restaurado. El que quiere ser restaurado dice, migaja es lo que hay. Migaja es lo que hay. Migaja es lo que hay. Dame migaja, dame migaja. Dame migaja, migaja es lo que hay, dame migaja, porque esa migaja me va a liberar. Esa migaja me va a bendecir. Esa migaja me va a colocar en Dios. Porque una migaja de Dios vale más que toda la riqueza de este mundo. Vale más que toda la riqueza de este mundo. Una migaja de Dios le cambia la vida a quien sea. Una migaja de Dios establece a quien sea. ¿Qué es lo que hay para mí? Migaja. Pues yo la quiero. Yo la quiero. No, yo la quiero. Yo no quiero la cebolla de Egipto. Pueden quedarse con ella. Ni quiero el banquete de Nabucodonosor. Pueden quedarte con eso. Ni quiero el banquete de Herodes. Una migaja de Dios. Una migaja de Dios te va a cambiar la vida.
Una migaja de Dios te va a restaurar tu vida. Una migaja de Dios te va a cambiar, te va a posicionar. Una migaja de Dios va a hacer la diferencia. Una migaja de Dios te va a restaurar. Una migaja de Dios te va a sanar. Una migaja de Dios te va a establecer. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿El banquete de Babilonia? ¿La comida de Egipto? No, yo quiero la migaja de Dios. Si eso es lo que hay para mí en una restauración, pues voy a entrar ahí.